Bueno, vamos a continuar y terminaremos pues esta clase de tórax. Ya en el video anterior pues vimos cómo estaba constituido el tórax, vimos sus límites, vimos las estructuras involucradas en la conformación del tórax, vimos su subdivisión interna en cavidades, ¿verdad? La cavidad pleural, la cavidad mediastínica. Hablamos sobre la subdivisión del mediastino, los dos tipos de mediastino, superior e inferior, y que el inferior pues también se subdivide en anterior, medio y posterior, siendo el pericardio la estructura importante para esos límites. Hablamos de las funciones que tiene el tórax, ¿verdad? En la respiración, en la protección y como un medio de paso, de conducción. ¿Qué más hablamos? Bueno, principalmente de eso pues hemos hablado, la forma de las estructuras que sellan el diafragma, bueno, la estructura que sella el diafragma por abajo, la comunicación que tiene por arriba a través de los opérculos, y bueno, de eso hemos hablado. Entonces ahora comenzamos a hablar de las relaciones que tiene el tórax con las estructuras que están circundándolo. Entonces ya hablamos pues del cuello, ya hablamos del miembro superior y comenzábamos a ver la relación que tiene pues con el abdomen. Estas relaciones pues realmente son más que todo de tipo topográfico, no es a entrar en mayores detalles, pero sí es importante reconocerlos. Entonces es muy importante conocer cuáles son las relaciones o cuáles son los órganos o estructuras que están aledañas al tórax: el cuello, el miembro superior, el abdomen por abajo y las mamas, ¿verdad? Teniendo mayor realce en la mujer, pero pues sí, también los hombres tenemos mamas. Bueno, sigamos. Permítanme. Ok. Entonces, hablábamos sobre la mama, permítanme, pero teníamos que haber visto antes el abdomen, perdón, aquí está el abdomen. Entonces veíamos cómo el tórax pues tiene una correlación pues y una relación, mejor dicho, con el abdomen, porque es la estructura o el complejo, la cavidad pues que está por abajo del diafragma, siendo pues el que ayuda a hacer un límite entre ambas cavidades, es decir, es la estructura que no permite que los órganos que son intratorácicos tengan comunicación con los órganos intraabdominales, teniendo como únicos puntos que atraviesan el diafragma pues el agujero, el foramen de la vena cava inferior, el foramen o agujero del esófago y el foramen o agujero pues de la arteria aorta. A este nivel pues hay aorta abdominal, a este nivel pues aorta torácica, teniendo o reconociéndole dos componentes al diafragma, que es el centro tendinoso, que está pues aquí, lo más superior digamos, y los centros musculares que están en derredor pues del centro tendinoso. ¿Se acuerdan? Pues que el diafragma tiene un origen en el septo transverso. El septo transverso al final pues termina siendo o termina conformando por completo pues la parte pues del centro tendinoso. Pero eso es microanatomía, eso es embriología, mejor dicho, eso no viene al caso. Pero sí pues conocer pues que así es la relación que tiene la cavidad torácica con el abdomen, gracias al límite pues que tenemos con el diafragma. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, y ya lo dijimos, ya lo hablamos, que hay vísceras que son intraabdominales, o sea que son del abdomen, pero por las características del diafragma, que no es en sí una lámina plana, sino que es una lámina abombada, ¿verdad? Que presenta estas estructuras, estas elevaciones que se hacen intratorácicas, ¿verdad? Pero sin tener en contacto con la cavidad torácica propiamente, que son las cúpulas. Entonces, estas cúpulas albergan a estructuras como el hígado, el vaso, los riñones, ¿verdad? Son estructuras que podemos encontrar pues dentro, el estómago también. Son estructuras que de una u otra forma tienen una ubicación dentro del tórax sin estar en la cavidad torácica propiamente dicha. Entonces pues eso es importante saber como otro de las relaciones. Otra es la mama o los senos, ¿verdad? Como dice pues ahí
es una descripción de las mamas, nada más que pues que están compuestas por glándulas secretoras, ¿verdad? Son completamente tejido adiposo, o sea, grasa. Tienen una fase superficial y además pues tienen una piel suprayacente y se encuentra en la región pectoral a cada lado de la pared torácica. No voy a entrar en mayores detalles porque no es parte de esta clase, pero sí saber que las mamas es otra de las estructuras con las cuales tiene correlación el tórax. Un aspecto clave para los límites, para el estudio, para la comprensión del tórax, pues es este nivel, el nivel vertebral T4, T5. Este nivel vertebral, así se reconoce en anatomía, el nivel vertebral T4, T5. Yo se los describí como los puntos de referencia, que era el ángulo de Lewis o el ángulo external, o lo que es lo mismo, estoy rara esa palabra, que es la articulación manubrio external hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. Pero el punto de referencia en anatomía se conoce como el nivel vertebral T4, T5. Como dice ahí, pues atraviesa el ángulo del esternón anteriormente, marcando la posición de la articulación anterior del cartílago costal de la segunda costilla. Ojo, el punto de referencia es el ángulo de Lewis, pero además, por estar en la misma zona, nos señala el punto de articulación de la segunda costilla. Ojo, de la segunda costilla. Se emplea para encontrar la posición de la segunda costilla. Para eso nos sirve también ubicar el ángulo de Lewis en anatomía de superficie. Al encontrar el ángulo de Lewis o el ángulo external, pues ya sabemos que lateral a él encontramos pues la articulación de la segunda costilla. Y eso pues nos sirve para referencia para contar pues todas las costillas. Ojo, por la superposición de la clavícula, la primera costilla no se puede ubicar. No la podemos identificar porque está por abajo de la clavícula. La primera costilla está por abajo. Entonces contamos los espacios intervertebrales. Digamos, a partir de la segunda costilla comenzamos a contar los espacios intervertebrales. El espacio que encontramos por arriba de la segunda costilla, pues es el primer espacio intercostal, como punto de referencia. Ahora, este nivel vertebral T4, T5, pues ya vimos que nos sirve para hacer una subdivisión del mediastino en superior y en inferior. Además, pues al tener ese nivel, ya sabemos que por abajo la estructura más grande que vamos a encontrar en el mediastino inferior será pues será el pericardio, ¿verdad? Ahora, también pues nos sirve para identificar el comienzo y el final del callado de la aorta. El comienzo es cuando sale, ¿verdad?, del pericardio, el callado de la aorta, y cuando comienza a descender en la parte posterior, ya en el mediastino posterior. Entonces, ese es el mediastino, perdón, para eso nos sirve el plano vertebral T4, T5. Además, pues marca el punto donde la vena cava superior penetra al pericardio, o sea, penetra al pericardio para llegar al corazón. Ese es otro punto, otra ubicación que nos ayuda a encontrar pues el nivel T4, T5. También es el lugar, nos marca el lugar donde la tráquea se bifurca en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Es otra función del nivel T4, T5. Y también marca el límite superior del tronco pulmonar. El límite superior del tronco pulmonar, esto es el tronco pulmonar arterial, o sea, es el vaso sanguíneo, es un tronco realmente, que sale, por decir así, del ventrículo derecho. Entonces nos marca también pues el límite superior del tronco pulmonar. Entonces este nivel pues tiene esa característica de mostrarnos esas situaciones. Visto en una cara anterior, pues es lo que estamos viendo aquí. Este es el nivel vertebral T4, T5, ubicando el ángulo de Lewis en esta zona de aquí, la articulación manubrio external. Y entonces veíamos el inicio del callado de la aorta, digamos la finalización
de la vena cava porque entra al corazón, al pericardio, y la bifurcación que la encontramos por detrás, la bifurcación pues de la aorta. Más adelante, pues bueno, más adelante de la tráquea, perdón, más adelante de la tráquea encontramos el tronco pulmonar, el límite superior del tronco pulmonar cuando se divide en las arterias pulmonares derechas e izquierdas. Entonces, para eso nos sirve pues el nivel vertebral T4, T5. Hablando de los músculos de la región pectoral, la región pectoral pues contiene músculos como el pectoral mayor, el pectoral menor, músculos subclavios, ¿verdad? Todos estos pues se originan en la pared torácica anterior y se insertan en los huesos superiores del esqueleto apendicular. El pectoral mayor pues es un músculo grande, digamos es el más superficial de todos los músculos que encontramos en la región del tórax, ¿verdad? Y se encuentra pues por abajo de las mamas, es decir, las mamas están adheridas a este músculo. Como dice ahí, pues tiene un amplio origen que incluye la superficie anterior de la mitad medial de la clavícula, el esternón y los cartílagos costales relacionados. O sea, esto es el origen del pectoral mayor. Las fibras musculares convergen para dar lugar a un tendón plano, el cual se inserta en el extremo proximal del húmero. Ojo con esa inserción del pectoral mayor. Funciones del pectoral mayor, pues, además de proteger, ¿verdad?, la pared torácica o conformar la pared torácica externa, él pues nos aduce, flexiona y nos ayuda en la rotación medial del brazo. Esas son funciones del músculo pectoral mayor. Aquí, permítanme, aquí lo tengo, aquí está, en una diapositiva. Esto es el pectoral mayor, con sus orígenes y su inserción en el húmero. Como pueden ver, pues tenemos un cuadro donde están estos músculos de la región pectoral. Su origen, su inserción, quién lo inerva y cuál es la función de este músculo. Así también del subclavio y así también del pectoral menor. El pectoral menor pues ya se encuentra por abajo del pectoral menor y mayor, y el subclavio, que es un músculo muy pequeño, pues que como su nombre lo dice, está por abajo de la clavícula. Aquí también, entonces, hablando sobre el músculo subclavio y el pectoral menor, pues estos se encuentran por debajo del pectoral mayor. El subclavio pues es el más pequeño, el cual discurre lateralmente desde la región anteromedial de la costilla, o de la primera costilla, y se va hasta la superficie inferior de la clavícula. Ahora, el pectoral menor, pues este discurre desde la superficie anterior, desde la tercera a la quinta, tercera, cuarta y quinta costilla, y se inserta en la apófisis coracoide de la escápula. Estos dos, pues, tienen una función menor en traccionar el hombro inferiormente, o sea, alan el hombro hacia abajo, o nos hacen, el movimiento que nos hace es de descender el hombro. Una capa continua de fascia profunda, que es conocida como la fascia clavipectoral, esta rodea por completo al subclavio y al pectoral menor. Esta se va a insertar en la parte superior de la clavícula y también en el suelo de la axila. Esa fue una pregunta de una de las exposiciones acerca de la fascia clavipectoral. De esto es de lo que estamos hablando, los pectoral menor, ¿verdad?, y el subclavio. Entonces toda esta telita, como vemos aquí transparente, una fascia, es una tela, toda esta pues recubre a estos músculos. Este recubrimiento le permite tener una individualización en los movimientos del pectoral mayor con el pectoral menor. A la vez pues nos forma el piso de la axila, la fascia clavipectoral, ¿verdad? Pero aquí está todo para sacar para el parcial. Hablemos sobre la armazón esquelética del tórax. Vimos los músculos, vamos de afuera hacia adentro. Los elementos esqueléticos de la pared torácica, pues ya vimos que son las vértebras torácicas, los discos intervertebrales, las costillas y por supuesto el esternón. Hablando sobre las vértebras torácicas, vamos a ver pues que son 12, permítanme, son 12 vértebras. Son 12 vértebras torácicas. Estas vértebras torácicas son las que se articulan con los 24 o con los 12 pares de costillas. Una vértebra torácica típica va a tener
3 puntos de articulación a cada lado con las costillas. Ojo con eso, tiene 3 puntos de articulación a cada lado con las costillas. Y ojo, no todas las vértebras se articulan con las costillas del mismo modo. Ojo, según la ubicación, la articulación va a ir de forma diferente. Conociendo las vértebras, una vértebra torácica típica, pues como una vértebra típica ya sabemos que tiene un cuerpo anteriormente y un arco posteriormente, 2 apófisis o procesos transversos y una apófisis espinosa, 2 pedículos, uno a cada lado y por supuesto 2 láminas. Eso es lo característico de una vértebra típica. Ahora, de una vértebra dorsal o de una vértebra torácica típica, vamos a encontrar que hay hemicarillas articulares en los cuerpos. Esas son unas. Estas son las hemicarillas, estas que vemos acá. Hemicarillas articulares en los cuerpos de la vértebra superiores e inferiores, ¿verdad? Y una lateral que se encuentra en la apófisis transversa. Por eso decimos que hay 3 puntos de inserción para cada costilla, porque al unirse esta costilla con esta otra costilla, la hemicarilla superior y la hemicarilla superior esta es la superior con la inferior conforman la articulación para la cabeza de la costilla, y la carilla articular en la apófisis transversa, esta que vemos acá, esta es para el tubérculo de la costilla. Entonces cada costilla tiene 3 puntos de inserción en una vértebra, porque se articula en la hemicarilla articular superior, en la hemicarilla articular inferior y en la carilla articular en la apófisis transversa, que es para el tubérculo de la costilla. Posible pregunta de examen. Vértebras atípicas son la T1, la T10 y la T11. La T12 también se considera una atípica, pero en el libro, en la literatura, encontramos estas 3 vértebras consideradas como atípicas. Investiguen por qué se consideran vértebras atípicas, ¿ok? Esta diapositiva pues se las dejo para que les sirva para comprender pues todas las vértebras, por decir así, por sus características, siendo las vértebras típicas C3 a C6, T2 a T9, L2 a L4, son vértebras típicas. Ahora, vértebras atípicas son C1, C2, C7, ya sabemos por qué, T1, T10, T11, T12, pues ya sabemos por qué también, y L1 y L5 también. Bueno, más bien no se los he dicho, pero ustedes lo van a investigar porque va a salir en el examen. Y como vértebras de transición, pues consideramos a la C7, a la T1, a la T12 y a la L1. Se consideran pues como vértebras de transición. Así una clave, T11, T12, ¿con quién se articula? Se articula con las flotantes. Características de las flotantes, investiguenlas. Entonces, por eso más que todo. T10 también ya es la última de las costillas pues que se unen a un cartílago. Es donde se articula de las últimas costillas que se articulan a un cartílago. También investiguenla por qué. Y T1 pues porque es una vértebra de transición. Es una vértebra a veces con características diferentes a la vértebra T2, por ejemplo, que los cuerpos ya son un poco más grandes. La T1 tiende a ser un poco con características cervicales. Además, la misma costilla que se articula con la vértebra C1, con la vértebra T1 es diferente. Ya lo vamos a ver eso en la siguiente. ¿Dónde estamos? Ya huele a costillas, permítame. Esta es una de transición de las clases anteriores, de los años anteriores. Bueno, hablando sobre las costillas, pues ya sabemos que son 12 pares de costillas. Cada una de ellas, pues anteriormente se articulan en un cartílago, que se llama cartílago costal, es este. Vea, tienen un cartílago en la parte anterior. No todas se articulan en el esternón, solo las primeras 7 prácticamente. Y pero sí todas se articulan en la columna vertebral, eso sí. Las costillas, y se dividen en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes.
Las costillas verdaderas, estas son las que se articulan en las primeras vértebras dorsales y se articulan a través del cartílago costal con el esternón. Por eso se llaman costillas vertebrales. También en la literatura pueden aparecer, y a mí me gusta más ese término de costillas, permítanme que quiero ver esta, aquí está. Son conocidas como las costillas vértebro-esternales. A mí me gusta más ese término. Luego tenemos las costillas falsas. Las costillas falsas, pues, que son a partir de las 7 hasta la 10, que son estas que vemos para acá. Vea, perdón, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, estas últimas, como ustedes pueden ver, no se articulan al esternón, se articulan al cartílago costal de la séptima costilla. Entonces, estas reciben el nombre de costillas falsas. Pero en anatomía, no. A mí me gusta más el término vértebro-condrales, porque se articulan en las vértebras y en el cartílago. Un sinónimo de cartílago es condro. Entonces, por ejemplo, decimos vértebro-condrales. Y luego tenemos las costillas flotantes, que son las costillas la 11 y la 12. Estas que vemos acá, la 11 y la 12. Estas pues no van a tener una articulación anterior, solamente una articulación posterior. Por eso solo se llaman costillas vertebrales. A mí me gusta usar ese término, costillas vertebrales. Ahora, toda la articulación de las falsas o de las costillas vértebro-condrales con la séptima son las que conforman el arco costal o reborde costal. Es una forma de mencionarlo, el arco costal o reborde costal. Entonces, esas son las costillas. Ahora, hablando sobre las costillas, decimos pues que una costilla típica, esta es una costilla típica, una costilla típica pues consta de un cuerpo, que es todo esto, este es el cuerpo de la costilla, consta de un cuerpo de costilla. El cual pues como tiene una forma curvada, como nos está mencionando ahí, tiene un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior pues es el que se continúa con el cartílago costal y el extremo posterior es el que se articula con la columna o con las vértebras dorsales. Este extremo posterior pues va a constar de una cabeza, de un cuello y de un tubérculo. Esas son las estructuras propias de, las reparos óseos de una costilla típica. Un cuerpo curvado, donde comienza a hacerse la curvatura es el ángulo que es más posterior, mejor dicho. Vamos a encontrar también la presencia de una cabeza que presenta dos carillas articulares que se articulan con la vértebra superior y con la vértebra inferior. El tubérculo que se articula en la apófisis transversa, el cuello, el tubérculo, el cuerpo, el extremo anterior, que es donde encontramos el cartílago. Aquí estamos viendo las carillas articulares. Esto se me olvidaba. La parte que existe de punto de reparo para delimitar la carilla superior con la carilla inferior o con la cara articular superior e inferior es la cresta articular que encontramos pues en la cabeza. Luego tenemos el cuello, la cara articular que encontramos en el tubérculo de la costilla y también pues ahora esto sí es importante, el tubérculo no es directamente todo el tubérculo el que tiene contacto con la apófisis transversa de cada respectiva vértebra dorsal, sino que es la superficie articular o la cara articular, porque presenta dos superficies, una articular y una cara no articular. Ahora viendo las costillas atípicas. Las costillas atípicas son la primera costilla, la segunda costilla, la 10ª costilla, la 11ª y la 12ª costilla. O sea, son costillas completamente diferentes a las otras. La primera costilla, la cabeza se articula solo con el cuerpo de la vértebra T1. Por eso, la primera vértebra torácica tiene esa característica, solo presenta una carilla articular para que se articule la cabeza de la primera costilla, es decir, la primera costilla no tiene contacto con T2, solo tiene contacto con T1, por eso es una vértebra atípica la T1.
Además, pues el tubérculo del escaleno es otra estructura que encontramos en la primera costilla. Ese es un punto de reparo que sirve para la inserción de uno de los escalenos, el escaleno medio. Además, pues este punto de reparo, el tubérculo del escaleno, nos delimita dos secciones, digamos. Un surco, que son unos surcos, los que estamos viendo ahí, el surco anterior y el surco posterior. Este es el surco anterior, este es el surco posterior. Estos sirven para la vena subclavia y para la arteria subclavia. Por aquí pasa la arteria subclavia y la vena subclavia. Si se recuerdan, cuando hablamos de la encrucijada axilar, hablábamos de que la arteria subclavia pues pasa por debajo de la clavícula, sí, pero pasa por encima de la primera costilla. Entonces, esos tubérculos sirven como, por decir así, para que ahí se asiente la vértebra subclavia, la vena subclavia posteriormente, y en el surco anterior la arteria subclavia. La segunda costilla, pues al igual que la anterior, es plana, pero es más larga. Eso es algo que no lo dije. Esta es completamente plana, la primera costilla. La segunda costilla también es de características planas. La décima costilla, la cabeza presenta una cara única para la articulación con su propia vértebra. O sea, se repite la característica de la primera costilla. La 11ª y la 12ª costilla, estas solo se articulan con los cuerpos de su propia vértebra. Pero ojo, no tienen tubérculo ni tienen cuello. Esto es lo que estamos viendo aquí. Solo vemos una cabeza, pero ya no tienen tubérculo ni cuello. Es más, hasta el ángulo costal casi no es tan evidente como lo vemos pues en las otras costillas. Otra característica, pues son más pequeñas, o sea, son más cortas, tienen una escasa curvatura. Y el extremo anterior pues termina en una punta. Este es el extremo anterior, perdón, y esta es la articulación. Estaba por otro lado. Y este es el extremo anterior, pues que solo tiene una punta. Puede estar cubierto de cartílago, eso sí, ¿verdad? Pero hasta ahí. Ahora hablemos sobre el esternón. El esternón, pues en el adulto consiste de 3 elementos principales: un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. Un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoide. En la superficie del esternón, pues identificamos las carillas articulares para la clavícula, inmediatamente a la escotadura yugular, la zona de unión de la primera costilla, por abajo de la carilla para la articulación con la clavícula, y encontramos una hemicarilla en el manubrio y otra hemicarilla en el cuerpo, que es para la articulación de la segunda costilla. Por eso decíamos en el nivel vertebral T4, T5 que el punto de referencia para encontrarlo es el ángulo de Lewis. Además, nos sirve para ubicar la inserción de la segunda costilla. Es decir, que la segunda costilla se articula tanto con el cuerpo del esternón como con el manubrio del esternón. En todo el cuerpo del esternón, lateralmente, encontramos pues las caras articulares para las costillas desde la 3 hasta la 6. Encontramos en el cuerpo del esternón desde la 3 hasta la 6, 3, 4, 5, 6. La séptima costilla, que es la última que se articula con el esternón, hace una conexión tanto con el cuerpo del esternón como la apófisis sifoide, cosa que se repite similar a la segunda costilla, que se articulan tanto en la segunda, el manubrio con el cuerpo, la séptima, el cuerpo con el apófisis sifoide. Entonces es importante conocer pues cuántas carillas articulares completas encontramos en el cuerpo del esternón, cuántas carillas articulares, hemicarillas articulares encontramos en el esternón, en el cuerpo del esternón. En el cuerpo del esternón encontramos 2 hemicarillas y 1, 2, 3, 4 carillas articulares por cada lado. En el manubrio del esternón encontramos una hemicarilla y 2 carillas articulares, clavícula y primera costilla. Y en la apófisis sifoides encontramos una hemicarilla. Trabalenguas parece, pero es algo descriptivo simplemente. Ahora,
Hablando sobre las articulaciones del tórax, vamos a ver pues las articulaciones costovertebrales. Esta es la articulación costilla con vértebra, costovertebral. Costovertebral, que es entre, esta es la articulación de la cabeza con las vértebras, lo que les estaba explicando. Esta es con la vértebra superior, con la vértebra inferior, y las hemicarías superiores e inferiores, y la cabeza de la costilla. Luego tenemos las articulaciones costotransversas. Estas articulaciones costotransversas, son las articulaciones que se dan entre la superficie articular del tubérculo, donde está la carilla, con la apófisis transversa de la vértebra. Entonces es esta, la articulación costotransversa. Luego tenemos la articulación esternocostales, o sea, son las costillas que se articulan con el esternón. Las costillas que se articulan con el esternón son desde la primera costilla hasta la séptima costilla. Esas son las esternocostales. Luego tenemos las articulaciones intercondrales. Las intercondrales son las que se dan entre la octava, la novena, la décima costilla. O sea, los cartílagos de la octava, novena y décima costilla con con el cartílago costal de la séptima. La articulación manubrio esternal, que es esta que encontramos acá, que es donde encontramos el ángulo de Lewis, y la articulación cifoesternal, es la otra articulación que encontramos en el tórax. O sea que son 2, 4, 6 tipos de articulaciones que encontramos en el tórax. Sigamos. Hablando sobre los espacios intercostales, estos son los que se dan entre cada una de las costillas adyacentes. Estos espacios intercostales, como ustedes pueden ver en la imagen, están ocupados por la musculatura intercostal, o sea, por los músculos intercostales. Son los que encontramos en los espacios intercostales, pero además vamos a encontrar el paquete vasculonervioso. O sea, donde va la vena, la arteria y el nervio, como ustedes lo pueden ver aquí. Y la ubicación es de superior a inferior, vena, arteria y nervio. O sea, es una mnemotecnia que utilizamos que dice VAN. Vena, arteria y nervio. Así va la distribución entre cada uno de los espacios intercostales, donde encontramos también a la musculatura. La irrigación es provista, o sea, esto es lo que estamos viendo. Vena, arteria y nervio. Esto es una costilla, esta es otra costilla. Estos son los espacios intercostales. Y estos son los músculos intercostales. La irrigación de los espacios intercostales, de la musculatura y de las estructuras aledañas que irriga cada una de estas, es gracias a la arteria aorta torácica. Esta pues se ubica dentro del mediastino posterior. Y además pues encontramos a las arterias torácica interna, que es parte de la irrigación anterior del tórax. La irrigación posterior proviene o inicia en la arteria aorta torácica, y la irrigación anterior proviene de la arteria torácica interna. En la mujer, la arteria torácica interna recibe el nombre de arteria mamaria interna. Investiguen por qué será esa diferencia. Ahora, el drenaje venoso es gracias a la vena torácica interna y a la vena ácigos, y por supuesto a sus colaterales. Además de la vena ácigos, le hace segunda o le colabora la vena hemiácigos. La ácigos está al lado derecho y la hemiácigos está al lado izquierdo. Ahora, la inervación de todas estas estructuras viene principalmente de todos los nervios intercostales, que son ramos de los nervios espinales que encontramos desde T1 hasta T12. Esos son las estructuras que encontramos a nivel de los espacios intercostales. Por supuesto, dentro de la musculatura propia de la respiración
vamos a encontrar a los músculos intercostal externo, músculo intercostal interno y músculo intercostal íntimo. Esas son las estructuras musculares que forman parte de los músculos propios de la respiración, siendo el principal no es uno de estos, sino que el diafragma. Entonces es para que conozcamos. Ahora, inmediatamente después de la pared torácica, de lo que hemos descrito, vamos a encontrar a las pleuras, ¿verdad? Bueno, tejido celular subcutáneo, una fascia también que encontramos en esta zona de acá, ¿verdad? Pero lo importante es que inmediatamente después, adosado a la fascia, encontramos la pleura parietal, luego la pleura visceral y por supuesto el pulmón. Y entre ambas pleuras encontramos pues el espacio interpleural o el espacio pleural. Con respecto a los músculos, pues es lo que ya hablamos, cómo está la ubicación de los músculos o los músculos propios del tórax, de la pared torácica. No quiero que ubicar estos músculos como músculos respiratorios principales, accesorios, no, porque no es la intención de esta clase. De esta clase es conocer los músculos que conforman la pared torácica. Por eso me voy a centrar en este grupo de músculos, que son los intercostales, que ya vimos que son el externo, el interno y el íntimo, los músculos subcostales y los músculos transversos del tórax. Estos los encontramos al interior de la caja torácica. Los subcostales, que van por abajo de las costillas, pero estos son más que todo, bueno, son posteriores, ¿verdad? Los subcostales, pues se llaman subcostales porque van para abajo en forma oblicua en el tórax, por la parte interna del tórax, y los músculos transversos del tórax, que estos van en la parte posterior, pero al esternón. Estos son los transversos del tórax. Estos son los músculos de la pared torácica. Ojo con eso. Estos son los músculos de la pared torácica, los internos, y los superficiales, el serrato, el pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. Sigamos. Aquí está. Aquí tenemos esos músculos de los que estábamos hablando, los músculos de la pared torácica, su inserción inferior, su inervación y su función. ¿Por qué será que estos músculos solo hablan de sitios de inserción? Investiguen. Y ahora pues puntos de referencia importantes, porque es que no encontramos la primera costilla, ¿verdad? Porque la clavícula está por encima, las costillas enumeradas hasta abajo, el cartílago costal de lo que estábamos hablando, el arco costal o reborde costal, cotadura yugular, articulación externo-clavicular, los puntos de referencia importantes, ¿verdad? Para conocer pues la ubicación. Esto es anatomía de superficie, ya saben, podemos ubicar el segundo cartílago, pues lógico podemos ubicar el tercer cartílago, y el tercer cartílago prácticamente nos marca el inicio de la salida prácticamente del callado de la aorta del corazón. El segundo cartílago o la articulación manubrio esternal nos marca el punto de inicio del callado de la aorta. Ojo con eso. Prácticamente el tercer cartílago costal lo que nos marca es la aorta ascendente. Para tener una idea, el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular nos marca el vértice del corazón, o lo que se le conoce como el apex del corazón. Puntos de auscultación importantes que los utilizamos, pero ubicando los espacios intercostales es para identificar puntos importantes del corazón. Por ejemplo, aquí ubicamos la válvula aórtica, aquí ubicamos la válvula pulmonar, aquí ubicamos el ventrículo izquierdo prácticamente en la válvula mitral, y aquí ubicamos pues la válvula tricuspidia, que es el ventrículo derecho. Entonces son para distintos sonidos, el típico loop-doop, que es así lo manejamos en medicina, loop-doop, son los sonidos cardíacos. Estos puntos, auscultando estos puntos, sabemos qué estructura del corazón pues estamos escuchando. Y bueno, aquí termina la clase prácticamente, ¿verdad? Vamos a quedar pues pendientes, ya solo esperando el examen, como les decía,
Ya la parte de pelvis la voy a dejar para la 2, porque realmente en la 2 es que se ve mucho mejor, o más mejor descrita, creo yo. Es mejor descrita la clase, así es que pues nos quedamos ahí, jóvenes. Estudien, por favor. Esta es la última clase ya, y ya solo nos quedamos pues a la espera del examen. Estudien bastante, se les aprecia mucho. Esperemos pues que las cosas, el panorama sea bueno al final pues de las notas. Yo espero pues tener las notas listas que Galán fuera el propio lunes, no lo sé todavía, porque el doctor me dijo que tiene pronto, él va a tener las clases listas, las notas listas a más tardar el viernes. El examen ustedes lo tienen el día pasado, mañana domingo, pues no, hasta el martes. Entonces yo no voy a poder estar en este examen. El día martes es uno de mis días pesados de trabajo, entonces no voy a poder estar, pero pues les deseo el mayor de los éxitos, que estudien, que le metan con ganas. Por ahí me doy cuenta que tienen un buen problemón con bioquímica, pero bueno, ni modo, esto así es. Y esperemos pues que salgan bien. Cuídense bastante, les aprecio, y bueno, con todo. Ok.